Nos habíamos quedado en esta clasificación que es de Los Ángeles en relación a la presencia de erosiones relacionada con el tamaño de la lesión. ¿Ya? La voy a volver a repetir. El grado A cuando hay más de una erosión, pero esta mide menos de 5 milímetros, no pasan los pliegues. El grado B cuando hay más de una erosión, y estos son más de 5 milímetros, tampoco pasan los pliegues. El grado C hay erosiones mucosas que pasan pliegues con menos del 75% de la circunferencia del esófago, y el grado D hay erosiones mucosas que involucran más del 75% de la circunferencia del esófago. Bien, por ejemplo, aquí vemos una mucosa que está normal, ¿ya? En esta de acá, por ejemplo, hay erosiones, miren acá, ¿ya? Hay una erosión, hay dos erosiones. Esta erosión, bueno, por la amplitud del endoscopio se ve grande, pero en realidad es chiquita esta, 5 milímetros de cero. Aquí hay otra, ya hay 2, 3, hay 4 y están entre 3, 5 milímetros más o menos. Esta vendría a ser una clasificación de Los Ángeles, un grado B. En cambio, esta es una erosión que además ha sangrado, ¿no es cierto? Y si se fijan, ocupa cerca del 50% de la circunferencia del esófago. Entonces esta vendría a ser alrededor de un grado C. Aquí tenemos otra erosiones, ¿no es cierto? Que está ocupando el tercio inferior, pero además lo más llamativo acá es que hay cierto grado de estenosis, donde habitualmente no se suele apreciar, como en esta imagen de acá arriba, el esfínter esofágico inferior a cabalidad. Bien, entonces, una vez ustedes vieron que era necesario realizar una endoscopía o no, listo, lo que sigue con ese paciente que está ahí en su consulta y ustedes tienen la alta sospecha que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo que pueden hacer es el famoso test del omeprazol. Este es un método terapéutico para el diagnóstico de la enfermedad. Se utiliza dosis elevada que puede ir de 40 a 60 miligramos durante un periodo corto de 1 a 2 semanas. En realidad es todo un proceso escalonado. Les voy a mostrar a continuación una forma en la cual va a ser más práctica para ustedes puedan llevarlo a cabo. Lo interesante de esto es que es positivo este test cuando se observa una mejoría de los síntomas en un 50-75%. Significa que si ya no estoy con esa pirosis, si ya no estoy con esa disfagia, en un 50% me ha mejorado eso. Si me dice el paciente, significa de que el medicamento actuó a nivel esofágico y gástrico, ¿no es cierto?, disminuyendo la cantidad de ácido presente a ese nivel. Y ese es un indicativo muy claro de que ha habido respuesta y por lo tanto de que hemos estado frente a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, también existe la posibilidad de enmascarar otro diagnóstico y a pesar de una mejoría sintomática puede existir también una displasia o un esófago de Barrett. De ahí que hay que tener mucho ojo con aquellos síntomas atípicos o intraesofágicos o recurrencia, ya que ahí se convierte en un indicativo para realizar una endoscopía digestiva alta. La esofagografía me puede servir en algunos casos para ver algunas lesiones que comprometan la mucosa, pero su utilidad es bastante limitada. Si sospecho que hay estenosis, hice endoscopía, ahí ya yo voy a ver si hay cierto grado de estenosis, pero si no dispongo de estenosis y quiero hacer una esofagografía, pues el contraste no va a pasar hacia la cavidad gástrica. La pechimetría, sin embargo, es el estudio gold estándar para poder decir si estoy frente a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si bien la clínica es la madre de la medicina, lo que más me va a orientar a pensar en una enfermedad, tengo también estudios auxiliares que me van a ayudar a corroborar mi sospecha clínica, ¿no? Entonces, ahí está la pechimetría. Se coloca una sondita con electrodos por encima del esfínter esofágico inferior y se determinan las modificaciones del pH en 24 horas. Está todo el tiempo con la sondita y esa sondita se la ajusta bien por este nivel, pasa por debajo de la camisa y se lo coloca en las partes laterales
de la persona. Se lo ajusta bien, tiene una grabadorita y esa grabadorita tiene un chip. Ese chip al día siguiente, después de las 24 horas, se lo pone en una computadora y se evalúa el tiempo total de 24 horas en la cual ese esófago donde estaba la punta de ese electrodo fue expuesto a mayor tiempo de contenido ácido. Ya entonces, cuando entonces supera más de los 5 minutos en 24 horas de exposición del ácido a nivel del esófago, ya es un indicativo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. O también cuando existe episodio de reflujo ácido, cuando se registra un descenso también del pH esofágico a un valor igual o inferior a 4 en el esófago. Entonces ya hay dos indicativos. Uno, el valor del pH y el otro, el tiempo de exposición del contenido ácido a nivel del esófago. Entonces lo hago en caso de síntomas atípicos, refractariedad al tratamiento, en endoscopía negativa o para monitorear la eficacia del tratamiento, sea un tratamiento clínico o sea un tratamiento quirúrgico. Cuando no hay otra opción que hacer un tratamiento quirúrgico, pues entonces para evaluar la eficacia de ese tratamiento quirúrgico, se hace una pH-metría de control. La manometría no es el estudio gold estándar, pero sí puedo yo hacer un poquito de ciencia para saber qué alteraciones se pueden encontrar cuando hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior ocasionando esta enfermedad. Entonces permite determinar qué cosa la manometría. Tonos, presiones, la capacidad propulsiva, cómo está el esfínter esofágico, etcétera, ¿cierto? Entonces me va a determinar la presión de este esfínter esofágico inferior y su capacidad de relajarse tras la deglución. Define la altura en la cual está ubicada este esfínter y qué alteraciones puedo encontrar en la manometría en una enfermedad por reflujo esofágico. Habíamos dicho que en la fase de aclaramiento esofágico, la peristalsis está afectada en la fase 1, por lo tanto lo que se va a encontrar son ondas peristálticas terciarias, que son las patológicas. Son de baja amplitud, están interrumpidas, de ilusiones ineficaces y puede ir asociado a episodios de espasmos esofágicos secundarios cuando está la exposición de este ácido a nivel esofágico. No son aquellos espasmos esofágicos difusos paroxísticos que hemos hablado dentro de los trastornos motores. No son aquellos súbitos, son de menor intensidad, son de baja amplitud. Entonces también puede servir para una evaluación preoperatoria, pero no tiene ningún papel, vuelvo a repetirlo, en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Simplemente con un tema académico para hacer ciencia, para demostrar realmente que puede haber estas otras variantes. Con este estudio sí se podría hacer, pero no me diagnostica como tal. ¿Qué otras enfermedades me pueden simular una enfermedad por reflujo gastroesofágico? La calasia, el espasmo esofágico difuso, el esfínter esofágico inferior hipertenso, la peristalsis esofágica sintomática, vale decir trastornos motores del esófago, la úlcera péptica y las dispepsias funcionales. Algunas enfermedades del tubo digestivo, dispepsia por fármaco, la gastritis, cáncer gástrico, enfermedades infiltrativas o infecciosas, litiasis biliar, pancreatitis, hernias hiatales, enfermedades cardiovasculares, un angor pectoris, un infarto de miocardio, cardiopatías congénitas, etc. Entonces, ahí tienen un abanico de posibilidades cuando tienen aquel paciente dificultoso de hacérsele el diagnóstico. No todos vienen como del libro, como uno quisiera, y para eso tengo que hacer suma de criterios bien minuciosos y explorar aquellos antecedentes o estilos de vida que me van a ayudar a tener mayor respaldo en mi sospecha diagnóstica. En relación al tratamiento, el tratamiento puede ser médico, quirúrgico o endoscópico. Cuando hablamos de tratamiento médico, pues entonces, ¿qué es lo más importante? Cambios en los estilos de vida, ¿no? La dieta, comidas frecuentes y de poco volumen. Evitar sobre todo las comidas grasosas, cítricos, café, chocolates, el alcohol, ¿ya? No acostarse hasta después de 2 o 3 horas de la ingesta de cualquier alimento, sea en desayuno, merienda, almuerzo, cena,
No hay que acostarse menos de ese tiempo, ¿ok? Y es el error más común. Salen tarde de los trabajos o de clase, llegan a su casa con hambre, cansados, quieren comer y llenar el estómago y echarse a dormir, ¿cierto? Y esa no es una buena medida higiénico-dietética. Entonces hay que cambiar el estilo de vida y por otra parte tratamiento farmacológico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar en relación a los fármacos? Aquellos que disminuyan la presión del esfínter esofágico inferior. Tenemos que, por lo tanto, evitar fármacos que disminuyan el aclaramiento esofágico. Evitar fármacos que retrasen el vaciamiento gástrico. Evitar fármacos que más bien lesionen la mucosa esofágica. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tengo que dar todo lo contrario, aquellos sobre todo que aumenten la presión del esfínter esofágico inferior. Mejorar mis estilos de vida, nuevamente seguimos en lo mismo, y para ello toda condicionante que aumente la presión intraabdominal. Y eso significa actividad física y bajar de peso, ¿no? Entonces evitar el sobrepeso, determinadas ropas apretadas, el esfuerzo físico, el estreñimiento también, aquellas personas que son constipadas hacen aumentar todo el tiempo la presión intraabdominal y por lo tanto también se vuelven una condicionante. Elevar la cabecera de la cama de 15 a 25 centímetros o 22 grados cuando estamos frente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La mayoría de las guías menciona 22 grados. Esto para descansar, para dormir, cuando ya estamos con la enfermedad. Suprimir el tabaco también es otra de las condicionantes. El paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, esta es la posición habitualmente en la que debería de dormir. La alimentación tiene que ser fraccionada cada 3 horas. Bajar de peso y evitar sobre todo el cigarro, las grasas, el alcohol, etc. En relación al tratamiento médico, antes se utilizaban los antagonistas H2, ¿no es cierto? Y la ranitidina, famotidina, etc. Porque había una disminución del porcentaje de curación inversamente proporcional al grado de esofagitis. ¿Qué significa? A mayor esofagitis, disminuían las probabilidades de curación. Menor esofagitis, más las probabilidades de curación. La mejoría sintomática era en el 85% de los casos y a mayor supresión ácida y mayor duración del tratamiento, mayor curación de las lesiones mucosas. Sin embargo, hay un famoso fenómeno que lo voy a mencionar ahora y que también cuando estemos en enfermedad ácido péptica lo voy a volver a mencionar. Es que los antagonistas H2 en relación a los IBP tienen el famoso fenómeno de tolerancia gástrica. ¿Qué significa esto? De que yo dando la misma dosis a un paciente con gastritis, con úlceras, esofagitis, herpes, etc., a medida que doy la misma dosis, cuando sobrepasan las 72 horas, disminuye la efectividad. Disminuye la efectividad. Mientras más tiempo voy dando a partir de las 72 horas, disminuye la efectividad. Y es la gran diferencia en relación a los IBP, que su efecto es constante, no disminuye su efectividad. De ahí que ya casi ahora no se utilizan los antagonistas H2. ¿Qué otro medicamento hay que dar? Entonces, procinético. Mejoran el peristaltismo esofágico, el vaciamiento gástrico y aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. Pueden dar también cisaprida, mosaprida, refluxil, que es la mosaprida, muy buenos, ¿ya? Cura la esofagitis grado 1 y 2 en un 63% de los pacientes. La mosaprida, un porcentaje más alto, 85% alrededor, es más efectivo. Combinarlos también es bastante efectivo. Un omeprazol con una mosaprida, un omeprazol con un metoclopramida, con una domperidona, etc. Entonces, este habitualmente es el esquema, el flujograma, sin endoscopía o endoscopía negativa o esofagitis grado A y B, ¿qué es lo que se debería hacer? Acá anti-H2, si no tienen la opción del omeprazol,
¿ya? O pueden directamente cambiar a un IVP a dosis normal. Dosis normal, 20 miligramos día. O cisaprida, que a cualquiera de las dos opciones. O pueden dar ambas opciones también. Un omeprazol más cisaprida. ¿Listo? Entonces, ya nos situaríamos acá. ¿Cuánto tiempo se va a dar? 2 a 4 semanas. El IVP a dosis normal. 20 miligramos antes del almuerzo cada día. ¿Por qué antes del almuerzo se da el omeprazol? ¿Quién me puede responder por 2 puntos en este momento? Se absorbe en pH ácido. Por si acaso es agua. ¿Por qué se daría omeprazol antes del almuerzo cada día? Y no antes del Doctor, desayuno, digamos. ¿Por qué no antes del desayuno? ¿Por qué no antes de la cena? ¿Por qué tiene que ser antes del almuerzo? porque Idealmente. el omeprazol ¿Ah? se absorbe en pH ácido. 30 ver, minutos Doctor, antes el de las omeprazol, comidas, incluso en el desayuno, porque combinado con las comidas se vuelve inefectivo. no, no es la respuesta. doctor, Por disculpe, el mecanismo de acción, doctor. el omeprazol actúa en medio ácido y si no hay el medio ácido, o sea, si se da después de comer, ya no va a tener, ya no se va a absorber. No, a ver, otra respuesta. Porque, doctor, a mediodía hay mayor ingesta de alimentos y hay mayor producción de ácido gástrico. No. No digo que están malas, sus respuestas están muy incompletas. La respuesta es en sí que se da alrededor de las 11:30 o a las 11 de la mañana, ¿ya? Habitualmente media hora antes de la comida yo prefiero darlo, del almuerzo, porque su efecto habitualmente dura 20 horas. ¿Y eso qué significa? De que va a estar protegido hasta el desayuno del siguiente día. Si yo le doy a ese paciente antes del desayuno, su efecto va a acabar en la madrugada o en la noche. Y va a estar buena cantidad de horas en las que no va a ingerir alimentos como para que no se produzca tanto contenido ácido, que en ausencia de efecto del omeprazol aumenta la cantidad de producción de ácido. Y eso significa mayor exposición en una persona que ya tiene una lesión o un diagnóstico de un ERGE o una esofagitis, significa mayor exposición del ácido y mayor lesión. ¿Listo? Entonces de ahí la importancia de que tiene que coincidir la culminación de su efecto con la comida del día siguiente. Esa es la principal razón. Bien. Entonces, IVP a dosis normal, 2 a 4 semanas. Si los síntomas persisten, voy a dar IVP a dosis altas por 1 o 2 semanas más. ¿Esto cuánto es dosis alta? O puedo dar 20 miligramos 2 veces al día antes de las comidas, o puedo dar también 40 miligramos en una sola toma. Por ejemplo, el pantoprazol viene 40 miligramos, puedo dar 80 miligramos tranquilamente, o un omeprazol sencillamente de 20, 2 comprimidos 40. Entonces yo puedo ahí tener un control de los síntomas, y si no tengo control de los síntomas y persisten, ahí tendré que realizar una endoscopía, revisar nuevamente los síntomas, los estilos de vida y hacer una pHimetría y ver si no estoy con otro tipo de alteraciones que me justifiquen la persistencia de los síntomas. Si fuese una esofagitis grado C o grado D, ya no lo voy a dar por 2 semanas el tratamiento, voy a darlo por 8 semanas. Eso significa 2 meses. Aquí tengo la opción de control de los síntomas. Controlo los síntomas y mantengo IVP a una dosis normal. Si los síntomas persisten, voy a dar IVP a dosis doble por otras 8 semanas. Si persistiesen los síntomas, de nuevo, reviso síntomas, pHimetría, veo endoscopía, si no hay una esofagitis, y si no es candidato este paciente para una cirugía antirreflujo o IVP a dosis dobles o mayores. Ya, entonces, esto es habitualmente lo que se debería hacer, cambiando obviamente el estilo de vida. ¿Qué es lo que se quiere habitualmente? Disculpe, doctor.
Sí, Doctor, una consulta. Cuando usted habla de dar 2 veces al día antes de las comidas, ¿se refiere antes del almuerzo y antes de la cena? ¿O es antes antes del del desayuno desayuno y antes de la cena, ahí de sería. la cena? Ah, Sí. ya, doctor. Gracias. Entonces, Doctor, lo que... disculpe, Sí, una consulta igual. la Doctor, el escucho. omeprazol no tiene media vida de 1 hora y media, 2 horas. ¿Por qué dura eh, hasta el otro día? Su efecto dura 20 horas. 20 horas dura el efecto del omeprazol. ¿Ya? Que había entendido que su vida media era de 1 hora y media. Por eso que se El efecto, podía dar el antes de efecto, cada reflexión. el efecto dura hasta 20 horas. Pueden ser algunos que te digan entre 18 y 20, ya. Su dosis tope 20 horas. ¿Ya? Y de ahí la razón de habitualmente dar una vez cada día. Excepcionalmente en estos casos puedo darlo o 2 veces al día o dosis doble. Lo que se quiere en realidad es de que si has utilizado dosis doble, buscar la dosis mínima efectiva. Pasar de IVP a dosis doble, luego bajar a una IVP a dosis normal, luego menos tiempo o medias dosis, o dejarlo simplemente, ahora ya no se utiliza así mucho esto, el tema de la ranitidina, pasar de IVP a ranitidina. Directamente mantienes a IVP ya a una dosis baja de 20 miligramos asociado a sucisaprida, mosaprida, etc. Entonces tengo que disminuir hasta encontrar el tratamiento efectivo más barato y adecuado. De eso se trata. Este es el tratamiento médico acompañado de las medidas higiénico-dietéticas que acabo de mencionar. Como se dan cuenta, no es nada complicado, pero sí es un tema de paciencia y cambios en el estilo de vida, porque el paciente puede manifestar sigo igual y ya pasó apenas 5 días y no veo cambios, pues tendrán que derivar con una nutricionista, tendrán que derivar para que de alguna manera disminuya su nivel de estrés, haga actividad física, baje de peso, ver qué condicionante es la que tiene que no hace que mejoren los síntomas. Y si a pesar de modificar todo, siguen los síntomas, ya pasaron 8 semanas, etcétera, y no mejora, pues tendrán que hacer una endoscopía digestiva para ver si no hay algo adicional que esté interfiriendo. El tratamiento quirúrgico se opta cuando hay una refractariedad al tratamiento médico, no responde con nada. Y esos pacientes habitualmente están de forma permanente con IVP. Y no responden por nada y aparte han tenido hemorragias frecuentes o ya hay estenosis o hay síntomas extraesofágicos. Cuando ya prácticamente se intentó de todo o el paciente muy reacio, muy resistente, poco coercivo, poco diligente, como que no quiere poner de su parte y empeora más bien los síntomas, bueno, en ese caso tienes que plantearle la opción quirúrgica y derivarlo con un cirujano experto para que pueda evaluar el caso como tal. Y por último, el tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico está direccionado a aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. Ese es el objetivo del tratamiento endoscópico. Entonces, inyectan polímero, hacen plicaciones esofágicas intraluminales o cauterización, todo aquello que hace que se vuelva más duro el esfínter esofágico inferior. Intentan regresar la competencia de este esfínter sin los riesgos y costos de una cirugía. Por ejemplo, las aplicaciones intraluminales meten el endoscopio, se localizan en el tercio inferior a la altura de los pilares diafragmáticos y agarran y comienzan a aplicar. Y comienzan a suturar, comienzan a aplicarlo y a disminuir el lumen del tercio inferior del esófago a la altura del cardias con la finalidad de que haya menos exposición del contenido gástrico hacia el esófago. Esa es la finalidad principal. Mejoran entonces el tiempo de exposición a un pH menor de 4 en todos los pacientes. 60% de los pacientes usan menos dosis de IVP al mes. También hay las caracterizaciones por radiofrecuencia, 87% de los pacientes sin medicación posterior. Hay una cierta mejoría clínica, hasta cierto punto no es del todo. El que mejor funciona es la aplicación endoscópica. Otras complicaciones que puede traer el ERGE,
De las mencionadas ya está la esofagitis, la estenosis, úlceras esofágicas, ronquera, pero como síntoma extraesofágico que se vuelve crónico, los broncoespasmos, puede llevarme a una enfermedad pulmonar crónica o un esófago de Barrett y convertirse en un factor de riesgo para el cáncer esofágico. ¿Listo? Como les dije entonces, habitualmente en 2 periodos de tiempo es que se da este tema, que es interesante. Y bueno, espero se haya comprendido. Si tienen alguna pregunta, hacemos una rondita de preguntas y de ahí pasamos directamente ya al último tema, que es cáncer de esófago, que vamos a hablar simplemente cosas puntuales, como para que no se cansen tanto ustedes. Doctor, disculpe, ¿hay ocasiones en las que se da el omeprazol por vía endovenosa? Claro que sí. Y claro que sí, si el paciente tiene asociado una hemorragia digestiva alta por una esofagitis erosiva, grado COD, puedes dar una dosis de omeprazol endovenoso hasta que calme la molestia. Además que se ha visto que hay una disminución de la recurrencia con la administración del omeprazol, eso está totalmente demostrado. Pero no significa que lo vayas a dejar de forma permanente todos los días, porque sabes que como es un test terapéutico, es un test que hace por una parte para ver si mejoran los síntomas con la administración de IVP y por otra parte, si es que mejoran, entonces ahí tendrás que hacer el seguimiento para que haya una mejoría mayor de los síntomas en el tiempo, asociado siempre a un procinético. Gracias, doctor. Una preguntita más. Usted habló con respecto a lo de la evaluación de la elevación de la cabecera, ¿no? ¿Eso Sí. ya sería de por vida para ello o hasta que se vea una mejoría? A ver, ¿quién le ayuda a Yesenia a responder esa pregunta que es interesante? Sí. A ver. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se cura, en otras palabras, quiere saber, ¿cierto? No, me refería a, digamos, si hay mejoría en los síntomas. Si hay mejoría en los síntomas con la posición. Sí, sí. Claro. Claro que sí. Lo que quieres, no te olvides que cuando tienes una enfermedad por reflujo gastroesofágico, o bien tienes síntomas o bien tienes daño tisular. Y cuando hay daño tisular hablamos de esofagitis, ¿no? Y las esofagitis ya habíamos dicho 4 grados, A, B, C, D. Ahora, lo que quieres disminuir es la exposición del contenido gástrico en ese esófago que está lesionado tisularmente. Entonces, si todo el tiempo lo pones a la misma posición supina, entonces el daño va a aumentar y no te sirve de nada. El paciente mismo sabe cuándo se va sintiendo mejor y es consciente con el tiempo de que no tiene que estar en esa posición porque lo empeora. No los deja dormir en la noche. Es bastante incómodo, pero es la posición que le ayuda a tener mejor calidad de vida. Referente al tema si se cura o no se cura la enfermedad por reflujo gastroesofágico, depende de que si existen condicionantes o enfermedades de base. Si tiene esclerodermia, si tiene una cirugía gástrica, esofágica, un Solinger Ellison, hernias, etcétera, condicionantes que me van a permitir que todo el tiempo esté la presión del esfínter esofágico inferior disminuida, pues difícilmente eso se va a controlar. Pero sin embargo, tienes una enfermedad por reflujo gastroesofágico por malos hábitos alimenticios o higiénico-dietéticos, pues los controlas, haces el tratamiento, haces manejo endoscópico, no hay grados de esofagitis, cumples un cierto tiempo, 2, 3 semanas, después de que no haya nada de síntomas, y puedes liberar la medicación. Puedes liberar tranquilamente la medicación siempre y cuando ya no haya ningún daño esofágico y no haya ningún síntoma. En ese caso, el paciente ya está curado, está restablecido. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿podría explicar por qué la mayoría de los asmáticos tienen reflujo? ¿O es que el reflujo es el causante o el desencadenante del asma? Un poquito más fuerte, por favor. No entiendo bien aquello. Un poquito más fuerte.
Creo que su pregunta era acerca de la relación del asma con el reflujo gastroesofágico, doctor. Sí, lo que pasa es que es fácilmente confundible. El contenido gástrico pasa a la vía respiratoria y en la vía respiratoria no es el ácido propio de la vía respiratoria, se convierte en un irritante hacia las vías aéreas inferiores. Y el principal mecanismo de defensa que tenemos, ¿cuál es? La tos. Y si todo el tiempo me pongo ácido, mi vía respiratoria, ¿qué es lo que va a querer? Sacar todo el tiempo ese ácido que está en la vía respiratoria. Y se convierte con el tiempo en una lesión, en una situación dañina para la vía aérea inferior, y se convierte inclusive en un alergeno que, si hay predisposición genética, puede desencadenar tranquilamente crisis de asma, con broncoespasmo, etc. Tranquilamente. Y muchas veces confundida. El paciente que no tenía tos, pero de repente engordó, su alimentación malísima, aumentó su nivel de estrés, y de repente comienza con tos y episodio de reflujo, no duerme en la noche, y eso cabalmente es después de 2-3 horas de que comen, se echan y comienzan con ataques de tos. ¿No? Entonces, importante en aquellos pacientes indagar algunos otros síntomas digestivos y ver la relación que existe entre la ingesta de los tipos de alimentos con la aparición de los síntomas que tiene. Muy importante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. En la lectura que nos dio, mencionaba al bacofleno para las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. ¿En Bolivia existe la medicación? Y Claro. otra pregunta también, el destrolansoprazol, mencionaba ahí también que se puede y es útil utilizarlo en comidas, o sea, es más cómodo para el paciente. Uh-huh. ¿Qué tan frecuente o por qué no es de primera elección en ERGE? Ya. A ver, dentro de la familia de los IBP hay muchos IBP. Está omeprazol, el pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, lansoprazol, el dextroesomeprazol, que son moléculas más modificadas específicamente para tener una acción mucho más específica. Ya son otro tipo de moléculas más perfeccionadas, si vale el término. Ahora, en otros países, evidentemente, los estudios que hacen son más con lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, etc. Y muy pocos con omeprazol. Pero, ¿por qué hacen con ellos? Antiguamente lo comenzaron haciendo con omeprazol, cuando comenzaron a salir los IBP. Pero después, ¿por qué ya no hicieron más con omeprazol? Y no es que no lo hayan hecho, sino que buscan algún otro IBP, ¿ya?, que tenga mayor eficacia. Pero se ha hecho también diferentes estudios, tanto para patología esofágica como gástrica, para ver cuál dentro de los IBP es mejor para iniciar un tratamiento para una enfermedad acidopéptica, gastritis, esofagitis, etc. Y se ha visto que va más por un tema económico. La eficacia dentro de los IBP es entre el 1 y 2% entre el omeprazol y el resto. Es 1 a 2% más eficaz el lansoprazol que el omeprazol, el rabeprazol que el omeprazol, y así están entre el lansoprazol y pantoprazol, ¿cuál es mejor? El esomeprazol con lansoprazol, 1%. O sea, 1 a 2% te va a cambiar la historia de la enfermedad. No. Es por eso que habitualmente solemos utilizar, siguiendo utilizando el omeprazol. No vas a comparar un omeprazol que te puede salir, qué sé yo, 2-3 bolivianos frente a un esomeprazol o un dexlansoprazol que te sale 18-20 bolivianos y el mismo efecto, varía en 1 o 2% la eficacia. No vas a sentir tanta esa eficacia, pero sí tu bolsillo se va a afectar un poquito más. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando veo que prescriben colegas recién egresados IBPs así, los últimos que los visitadores médicos le llevan y le regalan al paciente, está bien, pero le dicen se va a seguir comprando de este, ¿ya?
Y cada uno, en algunos cuesta 18 bolivianos, nosotros 22. Y ya no tienen para comprarse. Y la diferencia, les vuelvo a decir, es entre el 1 y 2% de efectividad superior entre todos los que son las familias de los IBP. Si puedes darle el omeprazol tranquilamente, perfecto, continúalo dando. No hay mayor problema. Mi otra pregunta, doctor, era el bacofleno. ¿Existe aquí en Bolivia? Sí. Es más de uso, sí, sin embargo, de los gastroenterólogos frente a falla en la respuesta a los tratamientos habituales. Si ustedes tienen acceso directamente a un IBP con un procinético, pues lo están haciendo bien. Cuando hay fracaso al tratamiento, tu última opción podría ser el baclofeno. Muchas gracias, doctor. Doctor, una consulta. ¿Y las asociaciones que están saliendo ahora de omeprazol con bicarbonato, indicados para el reflujo? No sirve mucho en el tema de las esofagitis, no, porque el bicarbonato te ayuda a tener un mejor proceso de digestión y de facilitar la absorción de los alimentos cuando vayan a pasar al intestino. Ayuda con el proceso de la digestión. Por eso nos calma, ¿no es cierto?, cuando consumimos un Digestán, que en algunos que tienen igual su bicarbonato, nos sentimos más livianos después de haberlo consumido una media hora, una hora, pues porque facilita la absorción o el desdoblamiento de los nutrientes para que pasen más fácilmente al intestino. Pero no tenemos nutrientes nosotros en el esófago cuando tenemos los episodios de reflujo. Es contenido ácido puro lo que tenemos. Entonces no nos va a ayudar el tema del bicarbonato. Perfecto, doctor, gracias. Bien. Ahora me toca hacerles una pregunta a ustedes. Disculpe, doctor, una antes que nos haga. A ver, vamos a buscar a quién preguntamos. Doctor, una consulta, disculpe. Gerson. ¿Me escucha? Doctor, una consulta. Tenemos un paciente con síntomas típicos, ¿no? ¿Nos bastan con los síntomas típicos para hacer el diagnóstico o se precisa hacer el test de omeprazol y una pH-metría? No. Siempre la clínica, o sea, vale decir tu enfermedad actual, ¿no es cierto?, con tus antecedentes, te llegan a una aproximación diagnóstica de un 60%. Lo que es el examen físico te lleva a un 10 a un 20% más, o sea, significa que tendrías que tener un 80% de aproximación diagnóstica cuando el paciente llega donde ti. Por eso se llaman estudios complementarios. ¿Ya? Ahora, de que hay algunos estudios complementarios que se convierten en el ideal cuando tu sospecha está bien fundamentada, que te va a hacerlo documentar lo que estabas pensando, eso sí es cierto. ¿Ya? Pero no significa de que vaya a dejar la clínica para hacerle directo una pH-metría. Tengo que bien analizar el paciente para poder solicitar los estudios complementarios. Y sí, en la clínica primero y busco los estudios que me estén guiando para corroborar mi sospecha diagnóstica que yo tengo. Para eso es que sirve. Vamos a ver, Cindy, coménteme qué alteraciones se ven en la manometría en